Suena becero, ya empieza la escena. Se mezcla la sangre y la adrenalina. Pa' ganarnos ya te queda cuesta arriba. Si sientes, Hey, si vives, hey, si vibras, hey, eres orinegro. Siente, Hey, si vive, hey, si vibra. hey, eres orinegro. mi pueblo orgulloso se viste de rumba, pues al Deportivo Táchira nadie lo tumba. Arquería resguardada, batería recargada, la esférica en movimiento y la alegría en tu mirada. Eo, eo. A nombre de Instituto del Deporte Tachirense. Bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Mundo Aurinegro a través de Meridiano Televisión. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Esteban Veracochea, del primer técnico campeón con el equipo Deportivo Táchira. Pues hoy está con nosotros. Estamos en su hogar. Bienvenido, Esteban, a Mundo Aurinegro. Bueno, es un placer dialogar contigo, Carlos Luis. Espero que estés como en tu casa. Lógicamente es de mucho regocijo poder conversar nuevamente contigo, a saber que tú eres uno de los, creo que pioneros de estos programas televisivos a favor del Deportivo Táchira. Creo que la gran afición del Táchira, que es en todo el país, merece tener esta clase de programa porque se interioriza de muchas situaciones que quizás desconocen. Porque no hablemos solamente del Estado Táchira, sino que toda la geografía venezolana hincha del Deportivo Táchira, no en balde es el equipo más popular que existe en Venezuela. Y lógicamente, bueno, para mí es un orgullo, primero, ser de Deportivo Táchira como jugador. Vinimos allá por el año 1975 a englosar la plantilla del Deportivo Táchira en la fundación, en la profesional, porque Táchira se formó en 1974, pero salió a competir en 1975. Lo hicimos como jugador, conjuntamente con muchos jugadores extranjeros, que pusimos la ilusión de que este Deportivo Táchira en determinado momento podía ser uno de los equipos más grandes de Venezuela, porque lógicamente, primero, por la parte limítrofe, que estaba prácticamente con Cúcuta, donde hay mucha afición futbolera. Y segundo, porque cuando apenas llegamos, a pesar de que el equipo estaba desconocido, la gente nos volcó todo su cariño y su respaldo, porque fue un año bastante difícil, a saber que los directivos de ese entonces solamente contaban con el dinero de ellos y ponían de su peculio para poder solventar todo lo que tenía que ver con sueldos y primas. Entre ellos se destaca lógicamente el señor Gaetano Greco, que fue el propulsor. Yo jugué hasta el año 77, donde tuve una lesión bastante rebelde, menisco y ligamento, donde me aparté del fútbol prácticamente. Y en esos tiempos no era como ahora, que un buen examen y un buen médico y tienes muchas posibilidades de resolver las cosas. Así es, Carlos Luis, en esa época no. Esa época, claro, los galenos que me operaron con mucha responsabilidad, pero no había la recuperación que hay ahora, ¿no? Y la tecnología que hay ahora. Y bueno, yo también tenía ya unos 30 años, cumplí 31, y ya había trajinado mucho por las canchas y creí conveniente ya retirarme. Me costó, me dolió, pero cuando uno, por ejemplo, después de la operación, que no tenía motivación para ir a estrenar, uno se da cuenta que el fútbol llegó hasta ahí, la etapa de futbolista llegó hasta ahí. ¿A qué edad comenzó Esteban Veracochea? Yo entré a los 16 años. 16 años, muy joven. Por cierto, ejemplo para muchos de esos jugadores que uno consigue y piensan que el éxito de una carrera se consiga al doblar la esquina. No es así, hay que luchar y pelear bastante. Por cierto, Esteban sabe bastante de eso. En Uruguay, ¿con quién jugó? Bueno, yo comencé en la división inferiores de Central Fútbol Club, hoy es Central Español. Comencé desde la 5ª división, luego fui escalando hasta llegar a la 1ª división. Yo jugué con 16 años en la 1ª división y jugué 3 años. Se interesó Peñarol y empecé a formar fila de Peñarol a 18 años. Y jugué en Peñarol, alternando en todas las divisiones, desde 4ª hasta 1ª división. E inclusive fui parte del plantel de Copa Libertadores que consiguió la Copa que en ese momento se jugaba en ambos países, intercontinental. Se jugó un partido en Montevideo contra Real Madrid y otro partido en Madrid, donde Peñarol consiguió en 1966
la Intercontinental. Bueno, de ahí llegué en préstamo a Once Caldas de Manizales. Yo tenía 21 años, iba a cumplir 21 años, jugué por espacio de 4 años, regresé a Montevideo. En esa época estaba un poquito convulsionado, yo quería quedarme en Uruguay porque extrañaba bastante, pero la situación no daba porque justamente había cuestiones políticas bastante difíciles, y en esa oportunidad Conde Méndez, un jugador que estuvo en Estudiantes de Mérida, me mandó un pasaje y para que yo integrara, a su vez me recomendó a la directiva de Estudiantes de Mérida. Y sí, vine a Estudiantes de Mérida, un equipo que estaba comenzando en 1972. Por cierto, ahí jugaba Luis Mendoza, Marquina, Tiburón García, Chazaro, Isabelino Martínez, Conde, bueno, un equipo impresionante, ¿no? Integré hasta 5 meses ese plantel, regresé a Montevideo. Bueno, estamos conversando con Esteban Veracochea, el primer técnico campeón con el equipo Deportivo Táchira. Porque para tener hoy día la 6ª estrella, tuvo que existir una primera. Y esa primera fue con este señor que tengo al lado, al mando del Carrusel Aurinegro. Ya venimos con más de Mundo Aurinegro por Meridiano Televisión. El gobierno bolivariano desarrolló instalaciones deportivas y el IDT trabaja en su mantenimiento. Cuídalas, son tuyas. Instituto del Deporte Tachirense. Seguimos presentando Mundo Aurinegro. Hoy estamos en Cordero, en esta hermosa población. Saludamos a toda su gente y por supuesto, como siempre, a los aurinegros de todo el país. Qué sorpresa nos hemos llevado durante estos días en diversos puntos de Venezuela, cuando nos conseguimos aficionados aurinegros de todas partes, de cualquier cantidad de profesiones, incluso que son aficionados a otros equipos de otros deportes, pero que quieren muchísimo el equipo Deportivo Táchira. Y como les decía anteriormente, estamos conversando con Esteban Veracochea, que fue el primer técnico campeón 1979 con el equipo Deportivo Táchira. Pero ¿cómo llega a Táchira Esteban Veracochea? Bueno, luego de ir a Montevideo, regresé a Venezuela, me incorporé al Anzoátegui Fútbol Club el año 74, ahí estuve 8 meses, regresé nuevamente a Mérida y de ahí tuve la conexión con Luis Moret, un dirigente en ese momento que estaba formando conjuntamente con Gaetano Greco el Deportivo San Cristóbal, y me convidaron para venir a estrenar y paulatinamente estaba el técnico Pocho Gil y sí quedé con el Táchira y empecé con el San Cristóbal y empecé como jugador. Luego de la lesión que tuve en el año 77, pasé allá a divisiones inferiores a manejarlo, a dirigir divisiones inferiores, que por cierto considero que estaba el mejor jugador que yo he visto en el Táchira, que William Méndez. Yo lo dirigí de la división juvenil. Posteriormente, en el año 78, fue cuando comencé ya a tomar las riendas del primer equipo, porque en esa época Alberto Miloya, hoy ya fallecido, un técnico uruguayo que fue ídolo de Cúcuta, dejó el equipo, faltando cuatro fechas. Yo tenía grandes amigos directivos, Fuazuki, que me convidó a que formara parte de ser el técnico. Yo estaba reacio porque estaba trabajando muy bien, la verdad, en ese momento, era como corredor de seguro. Pero bueno, como es un amigo, acepté. Fueron 3 partidos donde se hizo algunas indicaciones, pero nunca pensé que iba a ser el técnico de Táchira. Regresé a Montevideo como vacación, y la sorpresa que me llaman a Montevideo diciendo que consiguiera 6 jugadores porque yo era el técnico de Táchira. Yo estaba dudando porque lógicamente tenía un trabajo muy estable y sabemos que el fútbol no es estable, recién ahora que más o menos sé, pero la función de técnico es, yo digo siempre, comida de hoy y hambre de mañana. Como tener las maletas en la puerta. Exactamente, Carlos Luis. Entonces yo dudé bastante, pero como había un amigo de por medio como fue Atsuki, en ese momento trajimos a Omar Ferrari, Héctor Tapias,
Norberto Galilea, fallecido jugando para el Deportivo Táchira, mucha gente no lo sabe, a raíz de una lesión que sufrió en Barinas. Luis Ayamián, Walter Balarino, Julio Silvera, que ya estaba aquí, y bueno, Rubén Galilea, que jugó muy poco, hermano de Norberto, y Jorge Paz, que para mí, con mucho respeto de todos los preparadores físicos que han pasado por el Táchira, una persona que fue parte fundamental de la conquista de ese campeonato por su sapiencia. Y bueno, de ahí comenzamos a jugar la Copa Venezuela, no nos iba muy bien, estuvimos en la mitad de la tabla, pero después de la Copa Venezuela el equipo ya agarró ritmo y comenzó a ganar, ganó el primer campeonato, después ganó el octogonal y después en el hexagonal salimos campeones aquí contra Estudiantes de Mérida y en la final, no final, sino que último partido del hexagonal que conquistamos por 5-0. Ahora, en ese momento, para un uruguayo que había abandonado, como usted lo dice, una actividad que estaba desarrollando en su país, que era próspera, venirse a Venezuela, donde en ese momento pues la situación económica era bastante aceptable, aunque muchos pueden decir no se pagaba lo que se paga hoy día, pero los futbolistas vivían relativamente cómodos, arriesgando, apostando a un triunfo que no estaba seguro, como son los triunfos del fútbol, y lograr después de ese trámite ponerle una estrellita a esa camisa. ¿Qué sintió? ¿En qué pensó Esteban Veracochea? ¿Lo recuerda? ¿Cómo no lo voy a recordar? Para mí fue elemental y lo tengo siempre en la mente y fue el mejor, yo creo que fue la alegría más grande que tuve en el fútbol. Amén de que uno jugó en Peñarol y salió campeón con Peñarol, pero dirigir un equipo que de la noche a la mañana se transforma en grande y una situación que a todo ser humano, yo creo, nos pasa. Justamente yo había traído a mi mamá aquí para ver las finales y mi madre estaba aquí, hoy fallecida, y vivió conmigo esa situación de salir campeón. De la misma manera, la persona que se encargó de recomendarme los jugadores del Deportivo Táchira, los directivos lo invitaron a que pasara a ver la hexagonal final y estaba con nosotros. Y bueno, unido a mi familia, yo creo que fue para mí, vuelvo y repito, la alegría más grande que tuve como técnico y en parte como vida en el fútbol, ¿no? ¿Quién fue el goleador en ese equipo campeón? Precisamente fue Omar Ferrari. Omar Ferrari, jugador uruguayo que traje de Central de Montevideo, el equipo que yo milité por primera vez, se transformó con 15 tantos en el goleador del torneo. ¿Qué diferencia el fútbol de ese entonces al fútbol de ahora? Incluso en ese fútbol todavía se podía hablar de voy a tener un número 10, voy a tener los dos punteros. Las cosas han cambiado mucho. Hoy poner a un número 10 en un equipo es complicarse un poco la vida. De pronto por condiciones, pero como tal, esa función que se cumplía, hoy día es muy difícil. ¿Qué cambio ha habido de ese momento al fútbol actual? De eso lo vamos a conversar al retorno con Esteban Veracochea. Los cambios de cuando él fue campeón con el equipo Deportivo Táchira a este momento que estamos viviendo en el fútbol venezolano. Ya venimos con más en Mundo Aurinegro. El gobierno bolivariano desarrolló instalaciones deportivas y el IDT trabaja en su mantenimiento. Cuídalas, son tuyas. Instituto del Deporte Tachirense. Seguimos presentando Mundo Aurinegro, hoy conversando con Esteban Veracochea, el primer técnico campeón del equipo Deportivo Táchira. Y mucha atención, les tenemos un regalo. ¿Usted ha visto alguna vez la primera camisa campeona? La camisa de la primera estrella. Aquí la tenemos. A ver, don Esteban, muéstrenos la camisa de la primera estrella. Ahí la tenemos bien, Gabriel. Sí, la camisa de la primera estrella. La primera estrella del Deportivo Táchira. Bueno, muchas gracias. Le voy a agradecer a Esteban este regalo, porque no solo para nosotros, sino sabemos que todas las personas
que están viendo Mundo Aurinegro en este momento pusieron su cara de asombro. Así es. Sí, porque de paso la tienes como una joya, está en perfectas condiciones. Perfectas condiciones. Indudablemente que, como te decía antes, para mí fue un orgullo muy grande, ¿no? Porque los colores, o sea, nosotros comenzamos, el uniforme del Atlético Deportivo San Cristóbal era todo amarillo con vivos negros. A veces intercambiábamos con alguna camisa rayada, pero nada que ver con la de Peñarol. En la oportunidad que yo fui a buscar los jugadores conjuntamente con Fuzuki y Felo Belandria, un dirigente de Peñarol se acercó a conversar con nosotros, yo era conocido de ellos, y me dijo, bueno, ustedes han salido campeón. Y yo dijo, no, hasta el momento estamos procurando. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, llévense en el uniforme de Peñarol, háganlo y a lo mejor les traen suerte. Y bueno, eso es lo que hicimos. Vinimos, lo perfeccionamos, lo hicimos como el de Peñarol, lo hicimos, me acuerdo, en la ciudad de Cúcuta, toda la confección, y desde ahí hasta la fecha es la camisa que ha salido, es la gloriosa camiseta aurinegra. Antes de ir a comerciales hablamos de lo que fue el fútbol de ese entonces, o lo que era el fútbol en ese momento, y cómo es el fútbol hoy día. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué tanto han cambiado las cosas? Mira, Carlos Luis, tú dijiste una gran verdad. Ya ese 10 que nosotros teníamos como conductor, como pensante, está desapareciendo. Yo creo que quedan muy pocos, pero paulatinamente ya no existe el conductor. Porque si le dejas todo el trabajo, te lo marcan y hasta ahí llega. Hasta ahí llegamos. Entonces ahora ya se juega muy distinto, no se dan espacio, antes había muchos espacios, hoy en día no, el fútbol se ha transformado más en velocidad que lo que puede ser la técnica, aunque lógicamente aquel equipo que tenga técnica y velocidad es el que va a salir campeón. Entonces, bueno, quizás para los que nos guste ese fútbol lindo, es un fútbol romántico, podemos decir, está desapareciendo. Pero para el que le gusta el fútbol de resultado, lógicamente yo creo que está hoy en día en boga. Pero, como tú bien lo dices, aquellos jugadores virtuosos están desapareciendo, ya no existen. Hay mucha marca, se juega más bien a defender que a atacar. Son muy pocos los equipos que ofenden. En esa época nosotros jugábamos un 4-3-3 y sin embargo la opinión de comentaristas deportivos acá decían que éramos muy defensivos y era un 4-3-3. Hoy en día se está jugando un 4-4-2, a veces se juega un 4-4-1-1. Prácticamente se ataca con un solo delantero, pero lógicamente se entiende que los volantes tienen que acompañarlo. Pero es un fútbol distinto donde prevalece la parte física atlética a la técnica. Háblanos de la familia, porque no se conformó con ser campeón, se quedó en Venezuela. No, sí, indudable, yo me quedé en Venezuela. Te digo, Carlos Luis, como te dije antes, acá a nosotros nos abrieron las puertas, toda la gente nos brindó todo el apoyo, una ciudad espectacular, más tranquila para ese momento, lógicamente ahora está un poco convulsionada, y sobre todas las cosas, cuando uno comienza a formar familia ya se enamora de la ciudad y quiere a la ciudad. Te digo más, te cuento una anécdota, yo cada vez que Uruguay estoy, por ejemplo, fijo pasaje para un mes, por decir, y a los 15 días ya estoy extrañando y le digo a mi familia ya, tengo que regresar porque extraño. O sea que ya uno está pegado a todas las costumbres de aquí, quiere este terruño y bueno, como tú lo dices, se forma familia, ya tengo 3 hijas, ya uno va mirando más en la formación de ella, mi señora, en fin, ya uno prácticamente, como se dice, espera el fin aquí. Bueno amigos, de verdad que quiero agradecerle a Esteban Veracochea la oportunidad que nos ha dado de conversar con él, de compartir aquí en su casa. A mí particularmente me llena de orgullo, te lo digo Esteban, que la gente te pueda reconocer en el resto del país, en San Cristóbal, en cualquier parte donde te vean y sepan en este momento que te están viendo que tú sembraste esa primera semilla, que esa primera estrella que tiene esa camisa que mostramos hace un momento, tu trabajo con el de ese grupo de jugadores fue el que la logró. Entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Carlos Luis, el agradecimiento para ti. Es como tú bien lo dices, uno ya se está poniendo viejo y lógicamente muchos chamos que hoy van al estadio lo desconocen a uno y le ha pasado porque lógicamente la generación nueva no sabe y quizás un poco como por eso valoro mucho tu trabajo, no de ahora sino que también cuando estabas en otro canal
en el sentido de que promueves la historia del Deportivo Táchira. Yo pienso que ningún país es un país sin historia, ningún equipo de fútbol es un equipo de fútbol si no tiene historia. Y tú has revivido lo que es todo lo que fue, lo que es y lo que fue el Deportivo Táchira. La gracia te la tengo que dar a ti. Amigos, momento de despedirnos. Esteban Veracochea, primer técnico campeón con el equipo Deportivo Táchira, ha sido nuestro invitado. Soy su amigo Carlos Luis Chacón. Mundo Aurinegro, por Meridiano Televisión, llega a su final por el día de hoy. Este programa fue una